Cuando le dije, papá, te tengo una noticia, quiero ser actor, me dijo, pero eso es para jotos. Y yo le dije, papá, te tengo dos noticias. De verdad. En este podcast vamos a ver un poco sobre la filosofía aristotélica hasta llegar al recorrido el 2020-2021. No, pues Nacho, qué filosofía antigua. Vamos a tocar las emociones de las personas. Vienen a compartirnos su vida. Vamos a hablar de eso que nos interesa y que a veces no sabemos cómo expresarlo. Claro, ellos vienen a disfrutar. Es un programa para disfrutar. Agape Podcast. Agape Podcast. Agape Podcast. Bueno, pues comenzamos. Agape Podcast, tercer programa, se va y se corre con la vieja del pozole. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y cómo estén escuchando este podcast. Tenemos aquí hoy un gran invitado y ahora sí nos acompaña Héctor, que la otra vez no pudo venir, y aquí vamos a presentarles al señor Javier. Que Hola. se presente, por favor. Bueno, primero, gracias Héctor, gracias Nacho por la invitación, estoy Bienvenido. encantado de estar aquí. Yo soy Javier M. Sotelo, soy escritor mexicano, nacido y criado aquí en Guadalajara, y me especializo en escribir historias de terror. Ok, oye Javier, cuéntanos, cuando a ti te dicen quién es Javier, digo, eres escritor, eres hombre, eres padre de familia, Sí. pero aparte, ¿quién eres? Fíjate que contestando esa pregunta es bien chistoso, porque es como cuando estabas en la secundaria y te decían, ¿quién es Javier? ¿No? Y te decías que pues, yo soy yo, ¿no? Así te hacían contestar, no había respuestas. Pero soy una persona que le gusta las historias, le gusta platicar con la gente, soy curiosamente o raro extrovertido y muy introvertido para otras cosas, pero platicar, convivir, conocer me agrada. Antes no lo sabía, pero de chico íbamos mucho a los pueblos del norte de Jalisco, pues mi papá es de Yagualica, entonces Qué interesante. siempre juntarte con los primos, los amigos, los vecinos en la noche, contar historias de terror y todo, o sea, me fascinaba, y yo creo que de ahí se fue dando ese... ahí fue cuando se plantó esa semilla que durante tantos años creció para que luego me dedicara a escribir. Javier, antes de avanzar en el tema de para que te dedicaras a escribir, la infancia. La infancia yo creo que para todos es un detonante bien importante, porque no nomás es familiar, o sea, es cultural, pero es cultura familiar, tu desarrollo, una parte importante en la infancia. Desde la infancia, ¿eras así de extrovertido o eras de los que no levantaba la mano para participar en clase? Ahorita que hablamos de eso. No tenía problemas para exponer. Ok. Pero si podía pasar desapercibido lo hacía, y me encantaba dibujar mientras estaba en clase. ¿Dibujas? También Dibujo, dibujas. pero no soy muy bueno dibujando. Ok. Lo dejé, o sea, me fui enfocando conforme fui creciendo. Es bien chistoso, desde los 3 años, 4 años dije en mi casa que quería ser actor, viniendo en una familia de puros abogados. Entonces siempre fue de lo que quieras tú hacer, pero estudia una carrera. Entonces luego dije, ok, estudio Derecho con especialidad en cine. Llegué al último año de la prepa, ya ves que te separan por áreas, empiezas a llevar materias. Especializantes, ¿no? Ajá, llevé Derecho. Me acuerdo que era muy pesado estudiar para un examen de Derecho para mí, porque el machete, la metodología cuadrada, la cuadratura de las leyes. Sí. Y recuerdo muy bien que me la pasé toda una noche haciendo un acordeón para un examen muy importante, no me acuerdo si era semestral, y lo utilicé en el examen. Digo, si me está yendo alguno de mis maestros, pues lo siento mucho. Que sepa Todos que lo la hicimos en creatividad Pero realmente- te sirvió de realmente algo. los usaba para estudiar, era muy raro que los sacara. Ok. Esa es la verdad, los utilizaba como para Guías, hacer eran tus resúmenes, guías, y estudiar. Pero era Derecho, entonces el maestro era muy cuadrado en el punto y coma de acuerdo a la ley. Claro. Y teniendo mi acordeón y poniendo punto y coma de acuerdo a como venía en la materia, aún así no saqué 100, me acuerdo que saqué como 80 y algo, y fue una decepción para mí. Dije, no quiero estudiar Derecho, necesito otra carrera, me voy a morir, o sea, me va a pasar algo estudiando 4 o 5 años en una carrera en la cual tiene que ser todo completamente metódico y cuadrado. Exacto, qué importante es eso, ¿no? Y fíjate cómo desde el principio ya empiezas a figurar en la creatividad. Dime, ¿te gustaba contar historias, inventar historias desde niño? Antes de aprender a hablar bien o a escribir,
hacía cómics y ya contaba historias en cómics con monitos de palitos. ¿En qué edad? No sé, yo creo que a los 5 o 6 años, a lo mejor en preescolar. Órale. Y mi mamá guardaba todo, entonces hubo una época en la cual tenía acceso a muchas cosas, luego sí con el paso del tiempo y mudanza se van perdiendo detalles, pero había de los block tabla que utilizábamos antes como para las clases de dibujo y arquitectura. Ajá. Los partían en paneles, en cuadros y contaba historias, monitos de palitos, pero eran, me acuerdo que me basaba mucho en el cine que veía en aquel entonces y bueno, soy niño de los 80s, entonces ya sabes, sin censura y sin nada, películas de acción, de terror, de todo. Y me gustaban mucho las películas de acción, de temas como de venganza, que era casi todo lo de Steven Seagal, lo de Sylvester Stallone, lo de Kevin Costner. De hecho, tiene una película muy buena que se llama La Revancha, que creo que sale Anthony Quinn, ¿no? Si más no recuerdo con él. Sí. Creo que dirigida por Tony Scott. Y entonces me gustaban mucho esos temas de, ya sabes, de el héroe es abatido, queda en coma durante un tiempo y luego despierta para buscar venganza de quienes le mataron a la familia, ¿no? Sí. Wow. Entonces, hacía eso de chico, pero nunca pensé en escribir, siempre fue de o actor, y en el último año de prepa también cuando llevé derecho llevamos la clase ya de cine, hice mi primer cortometraje y dije, me gusta más estar atrás, me gusta más dirigir, me gusta muchísimo editar, me gusta mucho estar viendo cómo es todo este proceso, voy a estudiar ciencias de la comunicación, me voy a enfocar en cine y voy a estar detrás de cámara. El detrás de cámara surge porque te dio un poco de nervios de miedo o alguna decepción cuando hiciste tus primeros casting para la actuación. No, fíjate, hicimos primero un corto en tercera secundaria y ese nada más lo edité yo. Okay. Sin saber nada, con 2 VHS, con el que aprendes que el desamarre de la pausa tiene 2 segundos y tenías que poner 2 segundos antes de donde querías que empezara a grabar. Wow. O sea, la edición era una friega, la verdad, y tenías que aventártela de corrido para que no se te parara la pausa, que tenía un límite de 15 minutos, creo, y pudieras medio editar con dos videocaseteras, que éramos muy afortunados por tener 2 videocaseteras, ¿no? También hay que reconocer eso. Y esa parte me gustó mucho la edición, pero yo no tuve nada que ver en todo lo demás. Okay. Luego llegamos a sexto, al último año de la preparatoria, al sexto semestre, y queríamos entregar un trabajo y el maestro me dice, ¿sabes qué? Por algo se canceló la locación que teníamos y me dijo, te voy a dar chance de que el lugar que entregues el viernes entregues el lunes, pero hazme algo completamente nuevo. Entonces, ese viernes escribimos, sábado y domingo grabamos, porque era pues con una de alta definición de High 8, ¿se acuerdan de esas cámaras? Chiquitas, de los cassettes chiquitos. Y lo edité el domingo en la noche y lo entregamos el lunes y ganamos primer lugar. Entonces ahí como que dije, creo que soy más bueno atrás que actuando, porque no había actuado tanto, entonces no sabía de la capacidad que podría llegar a tener o no. Por supuesto. Pero también creo que lo que mencionas, pues eres más vulnerable estando al frente, no siendo la imagen. Exacto, justo lo mencioné porque mira, hay varias cosas que en la cual siento empatía, porque cuando tus padres confían en ti y en tus capacidades y no dudan de ellas, principalmente es eso, o sea, tú te desarrollas de manera diferente, así me pasó a mí, ¿no? Hay varios principios que quiero abordar, por ejemplo, el hecho de que son de pueblo, ustedes, mi papá familia. Era de Yahualica, mi mamá nació en España. Al año 8 meses se fueron a vivir a Argentina, se crió allá hasta los 21 años y luego se vino a vivir para acá y acá es donde se conocen y ya... Aquí en Guadalajara. Forman una familia y nacemos un hermano que era mayor que yo 4 años, casi 5 y yo. Normalmente las familias de antes pues había más machismo, ¿no? Era pues el papá pueblo. Y de pueblo, y abogados. Sí. Entonces el derecho también surge, o sea, tiene una tendencia machista en muchos aspectos, claro, que ahorita está cambiando bastante, pero bueno, no voy a hablar de esos temas. Sin embargo, o sea, es de admirar que tus padres te dijeran adelante, pero hazlo. Sí. Adelante lo que tú quieras, pero hazlo. Mi papá, que es de Arandas, cuando yo le pues mira, acabo de estar en Arandas el fin pasado en una cuando boda. Le dije, papá, te tengo una noticia, quiero ser actor. Me dijo, pero eso es para jotos. Y yo le dije, papá, te tengo 2 noticias. De verdad. Pero bueno, entonces esa historia me encanta. Esa pero historia me encanta. Fíjate, te voy a ser sincero con algo. Mi mamá era de un carácter más fuerte que mi papá. Suele suceder. Mi papá, o sea, los dos fueron muy buenas. Mi papá vive todavía, tiene 83 años. Mi mamá ya no, ya falleció. Pero sí, la del carácter más fuerte, más explosivo y más volátil era mi mamá. No, y criada en Argentina. Wow. Digo, y se la trajeron a los 21 años sin consentimiento.
O sea, era de nos vamos a México y nos vamos, ¿no? Entonces... ¿Te guste o no? Te guste o no, y teniendo novio y creo que no sé si hasta prometido, o sea, tuvo que dejar toda una vida. Sí. Toda una vida. ¿Por qué? Ya. Porque tu papá lo mandaron acá como director de, creo que era de amortiguadores Bogue, no sé si te llegó a conocer, sí. de la fábrica aquí que abrieron, entonces era el encargado y se vino el primero y luego se trajo a mi abuela y a mi mamá, ¿no? Sí, pero lamentamos mucho la pérdida de tu mami, ¿no? Gracias. Primeramente. Pero fíjate qué datos tan importantes. Yo creo que las familias, porque hay varias familias, inclusive la familia de mi esposa, en donde su mami es de mayor carácter, su papá es un poquito o mucho más amigable en otros aspectos de formación, educación, entendimiento, comprensión, etcétera, etcétera, y emocionales. Era mucho más emocional que mi suegra, también en paz descanse, pero sí crecen con un criterio diferente los hijos con familias con esas características específicas, ¿no? Sí. Y yo creo que hay como marcadores de vida o detonantes en donde nosotros nos sentimos cómodos de hacer lo que queramos. Por ejemplo, mi hermano es artista plástico, o sea, mi papá también es de Zacatecas, es de un pueblo de Zacatecas, de rancho, del Teúl González Ortega. Hola, papá. Mi madre Salud. es de Nayarit, también, hola, mamá. Pero, creo que el medio en el que se desarrollaron ellos, pues no era tan bien visto la educación artística. Te decían, y tenían la idea de ese tipo de el artista se va a morir de hambre. Se va a morir de hambre. Eso es lo que te decía. Eso lo dice todo el mundo y todavía mucha gente lo cree todavía. Pero la realidad no es que lo crean, es que es complejo desarrollarte. Ahí te va, es todo un camino. Sí. Y yo creo que tú me vas ahorita a ayudar con ese tema, pero yo creo que depende mucho de tus habilidades personales, de tu desarrollo personal también, de cómo vas interactuando y creciendo en tu propia persona y cómo es la manera en la que interactúas con tu entorno y con quién te relacionas. Porque también no es lo mismo que tu familia, que se pueda tener contacto, desarrollar en un ámbito social diferente, o sea, para otra persona que no tiene estos contactos o este desarrollo social sea tan fácil. Es que incluye todo. Incluye todo. O sea, como es lo dices, que te digo, es multifactorial. Como dicen, uno no escoge dónde nace, eso es al azar, es jugarte y ganar un boleto de lotería, ¿no? Y no todo mundo aprovecha de la misma manera las cartas que te dan. Exacto. Por eso también de repente es bien chistosa la situación que dices, cómo en una familia un hermano puede no progresar y no salir adelante y el otro progresar y salir adelante. Claro. E incluso cambiar de círculo en el que nació, ¿no? Que es muy difícil, que seamos sinceros, es muy complicado hacerlo, pero lo chistoso es que si les preguntas a lo mejor a los dos te pueden decir el mismo pretexto. Es que yo no fui exitoso porque mi papá fue alcohólico. Y el otro te puede decir, yo fui exitoso porque mi papá fue alcohólico. Exacto, es el mismo factor. Exacto. Y yo no quise repetir el patrón, ¿no? Exacto. Entonces es complejo y ahí entran ya la personalidad, el desarrollo, las amistades y sobre todo, no sé si el amor propio puede ser, porque por supuesto, uno crece con una versión de sí mismo que no necesariamente es la verdadera, ¿no? O sea, puede estar distorsionada en algunos aspectos, pero por algo existen los arquetipos de psicología y es bien interesante estudiar todo eso. Yo siempre me gusta hacerlo para los personajes de mis libros. Y pues bueno, continuemos, con amamos la psicología, creo que es un tema, los tres escribimos, entonces a mí me gusta mucho escribir, y hay como ciertos factores, o sea, que me han ayudado a desarrollarme en la escritura, pero también como empresario, porque escribir es bien importante en todos los aspectos, en todos los aspectos. Es importantísimo. Creo que toda persona que plantee un desarrollo personal en cualquier área del conocimiento tiene que tocar las artes, tiene que aprender un instrumento, tiene que aprender a actuar, porque es presentarse ante un público. Y ahora hay muchos cursos como es storytelling y cosas que te ayudan a desarrollar esta capacidad de conocer al ser humano. Y ha cambiado la mentalidad, ¿no? Porque todavía cuando crecimos nosotros estudiando, se empezaba a abrir actividades artísticas en las escuelas. Antes no era tan común. Antes a lo mejor había coro y habría como estudiantiles y había otro tipo de cosas, pero como que era muy marcado el perfil de quien podía tocar una guitarra y entonces lo incluían dentro del coro, ¿no? O dentro de las actividades que eran como más artísticas. Ahora ya pueden llevar música, pueden llevar teatro, pueden llevar
actividades dibujo, pintura. Ajá, y a mí se me hace plástica. padrísimo eso. Digo, creo también que deberían de llevar cocina, creo que deberían de llevar algo de psicología y de desarrollo interpersonal, sí, ¿no? Y claro, cómo sí. negociar y cómo discutir Claro. de forma sana, porque luego por eso creo que hay como tanto. Sí, y creo que se ha descubierto mucho que las habilidades duras y las habilidades blandas no se enseñan en la escuela, se adquieren con la práctica. Entonces, Sí, los maestros exacto. nos piden que desarrollamos las habilidades duras y las habilidades blandas más allá del conocimiento. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi taller de teatro, por ejemplo, que yo soy actor, me pedían, y prepárate una obra de teatro para el Día de la Madre y otro para el bullying, Navidad y y otra para el Día del Maestro y otra para el Día de la Bandera. Y dices, espérame, o sea, Sí. no se trata de ponerlos a repetir, se trata de que aprovechen las capacidades que les dan el arte. Sí. Sí, lo mismo la música, lo mismo la pintura, o sea, que desarrollen la sensibilidad, que desarrollen la empatía, que desarrollen el juicio crítico de la Y sociedad. que es un desahogo de emociones principalmente. Exacto. Justo quería no tocar ese entiendo. tema, las emociones. Sí, Justo quería desahogo tocar de ese tema. emociones. A ver. Javier, Sí. ¿hubo algún detonante emocional? Porque a mí me pasó, y a mí me pasa, que entre más deprimido estaba, más creativo me volvía. Igual. Una ruptura del ahí te va. amor. Hubo muchos años que lo creía así. Ok. Creo que sí es un cliché. Ujú. Ya en esta etapa de mi vida, ya viendo Sí. hacia atrás, creo que es un cliché. Pero sí es cierto que a cualquier persona de repente le dices, ¿sabes que soy escritor? Y te imaginan con el whisky, Sí. encadenado en un sótano oscuro, sé. con el tubo del agua goteando, Ya ya sé. sabes, y Y con la un, máquina y de con un escribir. monstruo de ojos rojos atrás mirándote, ¿no? Mientras estás La escribiendo. máquina de escribir Pero Olivetti, Tal cual. como A la antigua. Bukowski, ¿no? Sonido de gotera, ¿Qué de es lo que tubería. decíamos hace rato? O sea, nosotros Sí. pasamos de esas máquinas de escribir a las máquinas eléctricas, Sí. a las que ya borraban, a las que Ajá. les ponías el Corex, creo que Ajá. se llamaba, para poder borrar, a la computadora y luego ya ahorita a lo que llaman inteligencia artificial, Claro. ¿no? Que digo, bueno, la gente que luego prueba con esas cosas te das cuenta que les falta muchísimo, está en pañales, pero Exacto. eso es otro tema. Sí. A lo que íbamos, nomás no sé si quieres que te sirva de contexto, yo nunca pensé en ser escritor, nunca estuvo en mi cabeza ser Ok, escritor. ok. Yo era cine, enfocado a cine, empecé a hacer cortometrajes, estudié la carrera de Ciencias de Comunicación, logré hacer cine en mi carrera, que eso era algo bueno que tenía la universidad, que se hacía cine, no era video, no era VHS, Ok. era cine. Entonces hicimos cine y termino y me lanzo a hacer varios cortometrajes. Tuve la fortuna de que algunos estuvieron seleccionados en algunos festivales internacionales y dije, ok, quiero hacer mi primera película mi ópera prima, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Una película de terror. ¿Por qué de terror? Por el bajo presupuesto, que es Sí. fácil hacerlo y es fácil llamar la atención con una película así. Era en una época en la cual la saga de Crepúsculo se empezaba a hacer muy famosa Sí. y a mí me daba mucho coraje ver que la figura del hombre lobo se había desmitificado. Se había hecho pop. Sí, la tomaron, la humillaron. Era como ver un perro mojado, triste y solitario, en donde se hacían los lacayos de los vampiros o los ayudantes os digo, en algún tiempo era Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, el Sí. vampiro, el hombre lobo, el hombre invisible, el monstruo de la laguna, o sea, eran los clásicos de Sí, Universal, claro. y estaban todos a la par. Y en esa época, y dije, no hay nada de hombres lobo que a mí me gustaría ver, entonces lo voy a escribir. Y empecé a escribir el guión y escribo por secuencias, no escribo, soy escritor mapa, sé dónde inicio, dónde termino, pero las cosas en medio no, pero no me dejo ir como cuando te vienes por un tobogán. Sí, Ajá. necesito saber a dónde voy, ¿no? Claro. Entonces empiezo a escribir secuencias y lo que se hace normalmente en el medio, y esto ya he hablado muchas veces de ello en otras entrevistas, pero para que podamos desmenuzar luego Sí, y ver sí, los sí, porqués, sí, ¿no? sí. Empiezas a entregar secuencias de, oye, mira, te ha de pasar en teatro, ¿no? Que escribes claro, una escena claro. y se la das a alguien para que la lea y te dé su punto de vista sincero. Sí, sí, sí. Y toda la retroalimentación que tenía en esos 6 meses que estuve escribiendo era de, está muy padre, pero va a salir muy caro. Está muy padre, pero ¿cómo le vamos a hacer para los efectos? Está muy chingón, pero ¿cómo le vamos a hacer para conseguir esas locaciones? Y de verdad llegó en un punto en que me saturaron porque sentía yo que me estaban frenando más el ímpetu y el ánimo que traía de hacerlo, por pensar en cosas que dije, siempre he sido muy, lo que platicamos de la cuadratura, siempre he sido mucho de A, B, C, y digo, ¿por qué me voy a preocupar por el D si no he terminado el A? Ajá, ajá. Entonces dije,
chinguen a su madre todos. Eso fue lo que pensé. Literal, así piensa uno, así digo, fue. Uno Sí, muy sincero, artista, muy de perdón el francés, digo, tú que viviste en No, París, pero ¿sabes qué? El chingue a su madre es la clave del éxito. O sea, ahorita Exacto. vamos a abordar eso, pero bueno, en mi caso fue la clave para dar un cambio de giro de 180 a mi carrera, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, digo, lo voy a hacer libro, me voy a despreocupar de sets, de escenarios, de la cámara, del movimiento, de si el sol está a la altura correcta, de si me llueve, que si el actor está de humor, que si me va a desperdiciar el único dinero que tengo se lo van a gastar en una cortada de cabeza y no va a servir porque el cuate no le puso grabar a la cámara, ¿no? Entonces dije, soy el arquitecto de todo, ¿no? Lo voy a hacer, lo escribí. Tardé 3 años en acabar ese libro porque tenía trabajo de Clark Kent, de 8 horas. Llegaba a mi casa, convivía con mi esposa, con mi hija y luego me ponía a escribir. Escribía 6 meses, 7 meses, luego paraba otros 3 meses y así me la llevé. Pero sí tenía muy claro que tenía que terminarlo, ¿no? Y sabía lo que quería hacer. Sabía que quería monstruos insaciables que despedazaran a sus víctimas, o sea, la imagen del hombre lobo clásico. Claro. No me interesaba la maldición del cuate que es mordido y que poco a poco se va transformando. Y me interesaba mucho, que es lo que más me llamaba la atención, es cómo se desenvuelven los mejores amigos en situaciones de vida o muerte. ¿Trabajan en equipo y se ayudan a sobrevivir o cada quien ve por sus propios intereses con tal de salvarse? Sí, esa cuestión es muy importante porque se pensará que cuando escribe uno, digo, yo no escribo terror, cuando escribes terror es solamente que asuste, que los personajes sean terroríficos. Te emborden los que van muriendo. Tiene un trasfondo social, un trasfondo humano y psicológico. Claro, si tú quieres saber cómo era alguna etapa de la humanidad en alguna era de su historia, guerras, y los miedos que tenían, exacto, vete a la literatura de terror y ahí vas a notar todo. Lo que siempre decimos de ejemplo, de Mary Shelley de Frankenstein, que era el cambio en la ciencia del estudio de los cuerpos cuando mueren, qué va a pasar con ello, era el desarrollo que se habían dando y de ahí se viene Frankenstein. La ciencia, ¿no? El desarrollo de la ciencia, lo económico y deviene en el miedo, en la exploración del miedo. ¿Qué se viene con Bram Stoker, con Inglaterra, las leyendas de vampiros de la Edad Media que se fueron cambiando y fueron puliendo y ese miedo innato que había contra Europa del Este porque era lo desconocido, eran los bárbaros, eran los salvajes, ¿no? Entonces lo aterrizo con una imagen como de vampiro y vámosle moviendo, pero hay algo bien interesante que yo siempre he creído como parte fundamental de mis historias y mi escritura, es que todas las historias deben tener un poco de todo. O sea, a mí me molesta mucho, por ejemplo, que dicen, es que nada más eres escritor de terror. Y yo te puedo decir, no, mis historias tienen arquetipos de psicología en los personajes, tienen miedos innatos, purgo yo mis propios miedos. Exacto. ¿No? Los hago emocionantes, hago que el lector purgue sus propios miedos que también. se identifique. Entonces, de repente digo, no tiene nada malo que tengas un capítulo que sea romántico, otro que tenga un poco más de suspenso. Yo creo que es lo mejor en realidad. Porque así es la vida. Sí, por así supuesto. Es la vida. Entonces, además, ¿qué haces si escribes, produces y no conectas con las emociones? No sirve de nada. En mi opinión, no sirve de nada. Pues es el objeto, ¿no? Si no mueves emociones. Exacto, inclusive, o sea, yo desde chiquito, por ejemplo, estudiaba mucho las películas y decía, este actor hace que lo odie, cabrón. O sea, eso es que es un buen actor. Sí. Exacto. Eso, o sea, se lo vive y me lo hace sentir. Estoy leyendo Lobos. ¿Qué número de novela es? Es la primera. Es la ópera prima. Sí. Y de hecho, la que estaba hablando era Lobos. Me gusta mucho porque últimamente estoy leyendo literatura que es muy filosófica. Entonces me desespera porque yo como actor, como director de escena, me gusta mucho ver. Y entonces es muy visual. Es muy visual. Es muy visual. Es muy visual. O sea, ya la estoy viendo y estoy viendo. Sí. Tú hay notas en mi escritura que no es nada pretenciosa y nada rebuscada. No, muy fácil. Notas mis antecedentes audiovisuales. Ok, sí, es muy visual. Mi mente trabaja a través de imágenes. Casi está la de los hombres. Yo no trabajo en textos, o sea, trabajo en imágenes. Yo cuando me siento a escribir, se me vienen imágenes a la cabeza y empiezo a escribir las imágenes y de ahí parto. Yo tengo 2 preguntas. Dice que por naturaleza nació la publicidad erótica, ¿no? Una es porque todos la consumen y otra es porque el hombre
compra la imagen. O sea, somos más visuales. Casi Más todos los hombres, visuales. o sea, hablando de ciencias, hablando de medicina, el hombre es más visual. Entonces, Dices que en tu novela es cómo los amigos se comportan. A ver, repíteme eso. Sí, de cómo los mejores amigos se desenvuelven en situaciones de vida o muerte. Exacto, fíjense, entonces para que tomen nota, ahorita vamos a pasar las redes sociales, bueno, las vamos a anotar ahí, pero si vemos que los miedos de la humanidad han evolucionado y ahora estamos en una situación de miedo constante cuando prendes las noticias. todo el tiempo, sí, por la ¿Qué economía. por la inseguridad, por por la guerra, por todo? ¿Qué historia podría representar ese miedo? Yo más que miedo creo que es alerta constante y ese de no apagar el switch de poder descansar, ¿no? Exacto. Creo que va más por ahí. Más que miedo, porque te dicen, como latinos, tenemos la cultura de que vas a cualquier lado y nadie te hace güey, nadie te puede asaltar, Ajá. porque venimos de una cultura de la prevención, ¿no? De estar no voy a subir al alerta. coche, veo quién está a un lado, voy a Ajá. algún lado, voy por la calle, trato de no sacar el celular, o sea, ya estamos programados para respetar cierto, no sé si cierta conducta social del estar del lugar en donde alertas. vivimos, ¿no? Pero hay cosas que son innatas en el ser humano. Yo sí creo que traemos una carga genética de miedos primarios que son inapelables y que no te puedes deshacer de ellos. Uno es el miedo a la oscuridad, Ajá. a una oscuridad densa que te envuelve, que dices, ok, se te va la luz un minuto en tu casa y puedes aguantar, pero de repente, si ya no es tu casa, si es la colonia, si se expande y dura días y esto, de repente la noche cada vez se hace más terrorífica, Sí, me más imagino. inquietante. Me imagino. Yo creo que eso ha incrementado en los últimos tiempos, ¿eh? O sea, opuesto a lo que comentas, el lóbulo límbico, por ejemplo, que es el de nuestros instintos animales, nos habla de las necesidades de la supervivencia. El miedo, por ejemplo, Marian Rojas Tapé dice, es una psiquiatra, no sé si han leído el libro de Mi persona vitamina, No. o cómo influir en las personas, o sea, tiene varios libros bien interesantes, pero ella nos dice que las emociones primarias pues vienen desde el inicio de la humanidad. Claro, y el miedo de nacimiento. y el miedo ha sido una de las principales para el progreso de la humanidad. Sí. O sea, en Claro, todos los aspectos, ¿no? para el avance. Sin embargo, yo, en lo personal, creo que con todos estos temas de la tecnología, las redes sociales, o sea, tenemos un ritmo de vida distinto. Sí. Estamos acostumbrados a producir placer, pequeños momentos de placer, Picos de placer todo el tiempo, por estar viendo videos, Ajá. que ya nos satisfaces con cualquier cosa. Esto nos da un miedo al silencio impresionante, nos da un miedo diferente a la oscuridad impresionante. La generación de mi padre, por ejemplo, disfrutan la oscuridad con las estrellas. Sí. Disfrutan Ajá, claro. la oscuridad, la soledad, con un traguito En de tequila. silencio. En silencio. Claro. Ahora no. Ahora creo que el miedo a la oscuridad, o sea, es diferente. El miedo a la soledad, principalmente ahorita, hay un poco de neurosis social por el miedo al ¿qué voy a hacer si ya no tengo esto? ¿Qué voy a hacer si me detengo? ¿Qué voy a hacer si paro? ¿Qué voy a hacer si paro y respiro y me conozco? O sea, la gente ya no se conoce a sí misma. Sí, es una persona que vive en un lugar que tiene electricidad accesible 24 horas al día y un día le quitan la luz. ¿Qué haces si Claro. no tienes internet, no tienes celular? ¿No? ¿Qué haces? O sea, la gente ya se pone muy ansiosa Sí. si no tiene comunicación celular. Y curiosamente que es comunicación artificial, ¿no? Porque Claro, todo es a través del exacto. aparato. La comunicación directa le tienen muchísimo miedo. Hay generaciones Mucho abajo de miedo. nosotros que el ir a preguntar cualquier cosa a un tender o algo así, casi decirle, oye, ¿tienes Doritos? Es de, no, acompáñame a preguntar. Y tú así, Exacto. ¿quieres tú los Doritos? Ve y tú pregunta. O sea, Ajá. pero porque es ya bien no te chistoso eso, contestan cómo el funciona. teléfono porque ya les da da ansiedad. ansiedad Sí. hablar. Sí. A mí me da ansiedad marcar muchas veces. Me cuesta trabajo cuando pasan cosas, por ejemplo, que si el banco, que si esto y lo otro, y que tienes que hablar para hablar con un representante a que te resuelvan un problema, me cuesta muchísimo, me causa estrés porque digo, híjole. Pero te da hueva, por hueva. Yo creo que, o a lo mejor es hueva. un fíjate. poquito de Puede apatía, ser, ¿no? Así puede como de, ser. puta madre, o sea, Pero me lo van a puedo hacer hacer. perder una Pero hora, ándale, es lo que es nos que es más por molesta, eso. ¿no? Es como Yo mala sí, molestia del si voy a protocolo. hablarle a una persona Ajá. como tú, prefiero hablarle. O sea, Ya, sí. si, oye, voy a invitar a Javier, un gran escritor. Gracias por lo de gran. Sí.
no me da ansiedad, al contrario, prefiero hablar porque, oye, mira, soy Ignacio, que estar escribiendo, y hay gente que no, prefiere escribirte. Conmigo se ríen. Que le hables, o que le escribas, ¿no? Sí. Oye, mejor escríbemelo, y dices, es que... Pero ya con la aplicación, como ya puedes ponerle que te lea el texto, entonces Ajá, ya no tienes problema. Pues conmigo es bien raro, bien diferente porque yo soy vendedor, ¿no? Uh-huh. Tengo... Sí, estás curtido diferente, no, programado y diferente. espérate, por ejemplo, a mí me dicen, oye, mándale un correo, oye, mándale un mensaje, oye, le dije, no, márcale y dile que me dé una cita. O sea, sí, a mí claro. siéntame enfrente de una persona y vendo. Porque yo creo que la interacción es sumamente importante. Perdón, me acordé de algo, pero ahorita te complemento eso. Sí. Pero creo que yo creo que mirar a los ojos a las personas, o sea, ser empático con su plática, con sus emociones, con sus necesidades y con lo que tú puedes ofrecer, conecta y vende casi lo que sea. Y la reacción que tienes, porque es una respuesta en tiempo real y puedes ir modificando. Ahí te va. Entre todas las otras cosas siempre dije, me puedo dedicar a casi cualquier cosa menos a ventas. Y acabé siendo escritor. Y parte implícita de ser escritor es ventas. ¿Es vender? ¿Qué hago yo? Que fíjate que se me hace raro que no lo hagan muchos autores o desconozco yo. Más bien, no me ha tocado conocer a alguien que lo haga de esta manera. Cada vez que hay feel, yo me voy al stand de Penguin Random House, que es la editorial que me publica, y me pongo junto a mis libros y me pongo a platicar con la gente. ¿Qué es lo que hago? Los veo a los ojos, les pregunto, está la mesa de Stephen King, están mis libros. Oye, ¿vienes a buscar terror? Sí, ¿qué buscabas? De Stephen King me recomendaron este y este libro. Le digo, mira, este está padre, este no lo he leído, este te lo recomiendo y todo. Oye, ¿me das un momento y te puedo hablar de mis novelas? También soy escritor. ¿Eres escritor? ¡Qué padre! Le digo, mira, tengo 3 libros publicados, este año sale el 4. ¿Qué te gusta? ¿Terror psicológico o terror acción? Terror psicológico. Mira, te voy a hablar de La última casa en la montaña. Y les empiezo a hacer un speech que sí preparé de menos de 1 minuto para tratar de engancharlos a que digan, no manches, me lo llevo. Y le digo, y no nomás eso, si te lo llevas, regresas conmigo y te lo llevas firmado, no te lo puedo dedicar, entonces ya es un plus. Pero generas empatía, o sea, te acercas a generar empatía y no solamente a vender lo tuyo, sino lo asesoras. Hablas de obras de otros autores. Volviendo al tema. Sí. Nos desviamos. Sí, un montón. Oye, cuidado. Por eso se trata de conocer al personaje. Oye, parte importante del TDAH. Sí. Yo creo los 3 lo tenemos. En grados diferentes. Yo creo que todo el mundo tiene diferente. Fíjate que una de las cosas que platicamos ahorita antes del programa, que se pensará, no, Javier, se sienta y... ¿de qué escribo hoy? Sí, de esto. Pero hemos hablado 2 cosas importantes de las personas que se dedican al arte, que en cierta manera tienen éxito, que les publican. 1, ¿qué tuviste que pasar? Hubo un momento en el que dijiste, a la fregada con todo, voy a abandonar mi empresa. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos. Mira, cuando terminó Lobos, lo acabé y no sabía qué iba a hacer con él, ¿no? Y Lobos duraste 3 años. 3 años. 3 años. Dijiste que escribiste 6-7 meses. No, escribí durante 3 años, pero escribía por periodos de meses. Periodos de meses. ¿Y lo dejabas de hacer por falta de motivación? Por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Falta de tiempo o cansancio u otras cosas. Digo, cuando tienes un trabajo de 8 horas y luego también de vez en cuando nos tocaban guardias fines de semana, o sea, era pesado, entonces a veces pues tienes menos ánimo, ¿no? Y aunque quisieras, no, físicamente no te daba, ¿no? Aunque ahora desearía tener la energía de aquel entonces que creía que no tenía, ¿no? Digo, ya ves, ley de Murphy siempre pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se queda la novela en un cajón, mi mujer es la que la agarra, la lee en 3 días y se me queda viendo, nunca me voy a olvidar de eso, estaba ella acostada, agarra la última página, la ve y se me queda viendo y me dice, te van a publicar. Y le dije, nada más me dices eso porque dormimos juntos, ¿no? O sea... ¿Quieres quedar bien? ¿Quieres quedar bien, ¿no? O sea, no necesitas, ¿no? O sea, de todas porque formas... me amas. Ya nos casamos, ya no chingues, chingues, en serio. Y entonces, una de las cosas bonitas de la ingenuidad y de la juventud, digo, juventud entre comillas, porque tenía a lo mejor... Si publiqué mi primera novela en el 2014, tendría ya a lo mejor 36 años. Ya empecé tarde a escribir. Ojo, entonces nunca es tarde para cambiar de rumbo. Y también consejo para ser joven. número 1. Después de lo relativo que es ser joven. Es diferente. La edad es otro tema. Sí. Y entonces pues a mí me gusta Stephen King, me gusta Anne Rice, me gusta esto. ¿Quién los publica? Penguin Random House. Pues es un monstruo editorial, ¿no? Por supuesto. Y ya voy yo atentamente, platico con un cuate que vi ahí de libros y pero no era como de los vendedores de piso que hay en la FIL.
sí investigué y sí sabía que cuando tú llegas con algún editor en la FIL, ellos tienen citas juntas y esto, y no van buscando manuscritos no solicitados. Ajá. Entonces, que puede ser que te lo reciban y puede ser que te lo reciban y se vaya al bote de basura. Así funciona. Entonces, investigué y dije, ok, eso no debo de hacer. ¿Qué debo de hacer? Debo conseguir el dato de a quién le puedo mandar que lo reciba. Entonces me puse vi que había alguien que no era vendedor de piso, que estaba ahí. Llegué, no sé, le saqué plática de un libro, luego de películas, así como estamos haciendo ahorita, claro. que hablamos de temas variados, y al final, ya sabes, aplicas la de, por cierto, tengo una propuesta editorial, ¿tienes tú alguien que me recomiendas a quien se la pueda mandar? Y el cuate luego me dice, sí, mándala a esta persona. Yo no sabía que me dio el contacto del director editorial de toda la empresa. Wow. O sea, era del top, ¿no? Entonces ya luego investigo, ok, ¿cómo mandar una propuesta editorial? Y ya te dicen, no, pues tienes que mandar máximo 2 párrafos en las cuales dices tu nombre, qué has hecho, qué escribiste, de qué se trata, por qué puede vender, a qué obra se parece, por qué crees que encaja en la editorial. O sea, tardé 3 meses escribiendo esos 2 párrafos, me acuerdo muy bien. Lo mando y ese mismo día me contesta el director editorial con copia a todos los editores de así de Juvenil, de Alfaguara, de esto, de Montena, todo, y me dice, mándanos la novela. Entonces la mandé y ya fue un proceso largo, como de 8 o 10 meses, el de sí, pasó un comité, no ha podido avanzar, no hemos tenido junta, ya tuvimos junta, todos pasaste otro filtro, esto y lo otro, y como poquito más de un año ya estaba yo firmando contrato. Después hablando con gente del medio, porque yo no conocía a ningún escritor, no conocía editoriales, me había dedicado toda mi vida al cine, era un ambiente totalmente diferente. Me dijo un muy buen amigo que luego se hizo como mi mentor y luego desgraciadamente también falleció. Ajá. Me dijo, güey, te sacaste la lotería, o sea, tú te brincaste de 10 a 15 años de carrera con lo que te pasó. Dice, para poder entrar con tu primera novela en una editorial de ese tamaño, dice, necesitas una trayectoria de 10 años por lo menos, y haber publicado quién sabe cuántas cosas, y esto, y le dije, con tus recursos, publicado con tus recursos, sí, autopublicado, ¿no? O editoriales más pequeñas, más pequeñas. Que ya ves, los tirajes son menores y todo, y le dije, pues bendita ignorancia, ¿no? De no saber lo que hacía. Fíjate que eso que mencionas es bien importante, porque la gente cree que nacemos con los contactos. No. Fíjense esto que nos acaba de platicar, ¿eh? Pero vengo de una generación que todavía sabe investigar bien. Exacto. Que sabíamos cómo hacer una cita bibliográfica, que sabíamos ir a una biblioteca, buscar información, desmenuzar, sintetizar, agarrar lo importante. O sea, a mí hay gente que me escribe a mis redes sociales para preguntarme qué tipo de letra deben de ponerle a sus manuscritos. Sí, claro. Y qué tamaño. Y digo, ¿es en serio? O sea, tienes la oportunidad de acercarte y preguntarme algo y me preguntas el tipo de letra y el tamaño. O sea, digo, porque trato de contestarle a todo el mundo, ¿no? Yo soy, en redes sociales, yo soy el escritor que me hubiera encantado conocer cuando empezaba. Claro. Que a todo mundo le contesto, a todo mundo apoyo, a todo mundo le digo lo poco que sé lo comparto, ¿sí? Sí. Entonces pasa eso. En 2005, yo no me acuerdo cuándo empecé a escribir Lobos, exactamente, se publicó en 2014, entonces a lo mejor empecé poquito ahí del 2010, puede ser. Sí, porque en 2005 fallece mi abuelo, que mi abuelo fue como una figura muy importante en mi vida, fue una especie de padre postizo. Mi papá es buena persona, pero creció con muchas carencias emocionales, entonces era buen proveedor, pero no muy buen padre, en el sentido de afectivo. Uh-huh, ¿sí? O sea, no es mala persona, lo quiero mucho y todo, pero sí, o sea, de repente esa parte de estar como al pendiente de los sentimientos de su hijo era como más frío, lo que mencionabas hace rato. Generacional. ¿No? Entonces mi abuelo ya estaba jubilado y era, pues, yo te enseño a jugar fútbol, yo te enseño a andar en bicicleta, yo te acompaño a tus todo partidos, lo emocional. Todo lo emocional. Era mi muleta emocional, ¿no? Entonces fallece él, pues bueno, ya era grande, tenía 70 y algo de años, 75, 76, no recuerdo bien, lo pude disfrutar mucho, fallece de cáncer y pues bueno, digo, sí es un trancazo emocional, pero hasta cierto punto de orden natural. Sí. ¿No? Empiezo a escribir Lobos. Y mi hermano, que era casi 5 años mayor que yo, nos juntábamos una vez a la semana a jugar FIFA con varios amigos. Nos juntamos un día, nos despedimos a las 12 de la noche más o menos, y a las 3:30 me hablan que lo encontraron tirado en el baño, le había dado un infarto y falleció de forma fulminante. Tenía 37 años él. Entonces ese sí fue un madrazo muy duro, porque yo estaba a punto de que naciera mi primera hija, pero también, o sea, pues era mi hermano, ¿no? Y era joven, sin síntomas de nada, sin... ¿Mayor que tú? Sí, mayor que yo. ¿Cuántos años en ese entonces? Casi, él tenía 37 y te digo, era casi 5 años mayor que yo.
Entonces, él era de marzo y yo nací en diciembre. Entonces, eran los 4 años y casi se acumulaban los 5 por de marzo a diciembre. Ajá. Sí. Sé que ya pasaron años, lamento tu pérdida. Gracias. No, y sí fue un madrazo muy fuerte y fue un madrazo más fuerte, obvio, para mi madre. Porque pues yo creo que ya ves que dicen que es para el único acto que no hay una palabra, ¿no? Que puede haber parricidio, puede haber, o sea, diferentes cosas, pero para la pérdida. Entonces, de tus hijos, ¿no? Durante mucho tiempo, la muleta emocional de ellos fui yo. Sí. O sea, en lugar de ellos, del rol de padres pues bueno, ya estaban separados, pero bueno, tomamos, unimos, hacemos, corregimos y esto, era más bien como que fueron 2 barcos a la deriva y a mí me tocó ser el ancla de estar sosteniendo para que no se perdieran en el océano, ¿no? Y tú ya casado, con la responsabilidad emocional de una hija, de una esposa. Ese es otro proceso pesado también. Ajá, te digo, ya sabes que, bueno, no sé si tienes hijos. 2. 2, ok. Ya ves la revolución que se hace cuando tienes hijos, o sea, te cambia la vida por completo. Sí. Entonces, ¿qué se puede decir? En el ámbito emocional, el empuje que tuvo el nacimiento de mi hija fue un salvavidas que me ayudó a mí mantenerme a flote. Sí. Fue muy bueno, o sea, me cayó increíble, o sea, dentro de todo lo complicado y todo lo extraño que se vivía durante esas épocas, pues mi hija fue la que me sacó a flote el estar ahí para ella. Quiero denotar un poquito esa emoción, porque creo que el hecho de que tu hija, o sea, tú le asignaste la responsabilidad del propósito. O sea, tu hija fue tu propósito de salir yo me adelante. colgué de ella, a lo mejor. Por eso digo, pero fíjense, o sea, qué bonito es cómo le asigna uno con amor, Con amor, por supuesto, porque tener un hijo es difícil, o sea, te cambia la historia. Hay un antes y un después, por supuesto, de ser soltero o de tener pareja, pero no ser papá y hacer papá, ¿no? Pero creo que dentro de todo esto viene un conocimiento bien bonito que nos vas a compartir, que es el propósito que le asignas a las personas que tienes a tu alrededor. Y para este caso específico, pues fue tu salvavidas, como dices. O sea, ¿por qué? Porque tú dijiste, no manches, la vida sigue y tengo que vivir, crecer, desarrollarme y superar todo lo complicado por mi hija, ¿no? Entonces te digo, fue una época muy difícil, muy extraña, porque tenías grandes como contrastes. Por un lado, lo chido de tener tu primera hija, que fue una hija deseada, fue buscada, fue todo. Y por otro lado era la depresión en la que se envolvió mi mamá. Y la depresión que entró mi papá. O sea, yo me acuerdo que mi papá me hablaba y me decía, es que mi escritorio está lleno de papel, está lleno de cosas y no sé qué hacer. Y yo, pues agarra el papel de arriba, ve qué es y resuelve eso. Él me dice, es que son muchos. Le digo, agarra el primero, nada más, ¿no? Y como esas pasaron muchas cosas. Con mi mamá fue diferente. Mi mamá, desgraciadamente, como que no pudo ella encontrarle algún otro propósito o sentido de la vida. Y pues bueno, había perdido a su padre, a los 5 años pierde al hijo mayor, todavía vivía mi abuela, y mi mamá sí entró como en una espiral de depresión y ya no se pudo levantar de ella y ella fallece 5 años después. Ella falleció, mi hermano falleció en 2010 y mi mamá falleció en enero del 2016. Qué importante es el ancla del propósito, ¿no? Ajá, sí lo perdió ella, justificadamente, porque digo, pues los que somos padres entiendes que dices, es algo que ni siquiera me quiero imaginar cómo se debe sentir perder un hijo, ¿no? Yo no podría. O sea, yo lo he vivido con gente, o sea, yo no he perdido hijos. Es una desgracia horrible. Sí, o sea, lo he visto a gente perder hijos y digo, yo no podría, yo no sabría qué hacer, lo entiendo. Entonces, los roles que se te van asignando, pues, de apoyo y de sacar a flote a las personas y de cómo te ven y todo, pues, de repente yo, que quería, haz de cuenta, tenía mi trabajo y quería ser escritor y quería ser padre y de repente fallece mi hermano y fragméntate en piezas para tratar de apoyar a tu madre de una manera, a tu padre de otra forma, a las personas de alrededor, o sea, porque había que acomodar, ¿no? Es como si de repente te dicen, tu vida es este rompecabezas y lo estás armando y llegan y te lo sacuden y te dicen, y ahora te vamos a agregar estas piezas y empiezas de cero, ¿no? Sí. Entonces fue como, ¿no? Y es que así converge la vida, o sea, yo creo que las emociones te dan un propósito, ¿no? Pero también te acercan a las personas
que convergen con esas emociones. Entonces, cuando la vida se vive en depresión, con dolor, o sea, las situaciones se ponen más complicadas cada vez. Sí, entra parte de lo que decías de la inspiración con dolor, ¿no? Entonces, siempre he tratado yo de canalizar muchas cosas a través de mis historias, pero no en cuestión de personajes y personalidades, sino en cuestión de temas. Sí. Y entonces ahí, en ese periodo empecé a escribir, antes de que falleciera mi mamá, si mal no recuerdo, cuando terminé mi segunda novela, fue por la época que ella falleció, pero ya traía una temática de pérdida y de abandono y de los protagonistas pierden a sus padres al principio de la historia. Entonces, por ahí jugué con algunos temas que estaba viviendo, ¿no? ¿Cómo se llama tu segunda novela? Es La última casa en la montaña. La última casa en la montaña. De terror psicológico, sí. Okay. No se van a confundir con la de la película de La Montaña, que están ahí los dos hombres. No, es el Secreto en la montaña. El secreto de la montaña. Es otro tipo de terror. Sí, es que, y mira, no hablamos, por ejemplo, de lo que tratan. Hablamos, por ejemplo, de Lobos, de cómo era, pero el speech de venta de Lobos es de un chavo que le quiere proponer matrimonio a su novia y se la lleva a acampar al norte del estado de Jalisco. Lo que decíamos, todas mis historias están a mitad en México y si se puede aquí en el estado, ¿no? En compañía de los mejores amigos para hacer la noche más agradable y más memorable, pero es noche de luna llena y el pueblo está habitado por hombres lobo. 3 cosas que te ofrece, que al principio te muestra todos y cada uno de estos personajes que van a este campamento, que sepas algo que los marcó en su vida para que sepas por qué son como son y por qué van a reaccionar cuando salgan los lobos de esa manera. 2, los lobos son clásicos, son esas criaturas salvajes y despiadadas que matan, mutilan y despedazan a quien tengan enfrente sin importar si es el amor de su vida. Y 3, y más importante, cómo se desenvuelven los mejores amigos en situaciones de vida o muerte. Entonces eso era Lobos. La última casa en la montaña te cuenta la historia de Max y Poncho, de 5 y 9 años, que quedan huérfanos tras un accidente automovilístico y se tienen que ir a vivir con una tía de la cual jamás han oído hablar, que nunca han visto en toda su vida, a una casa muy antigua construida por ahí de 1800 que parece un convento abandonado. Ahí los niños poco a poco se van a ir dando cuenta que los fantasmas que habitan esta hacienda son menos horrendos que las convicciones que tiene su tía. Me encanta porque o sea, son cosas que pasan. Sí. La vida a veces es más espantosa que las historias. De hecho, la villana, o sea, la tía, creo que ha sido de las villanas que mejor me han recibido de mis escritos, ¿no? Y porque ella es fanática religiosa, que es lo que decimos, que luego entra la gente de que dice, es que hablas de religión, entonces ahí como que le digo, a ver, no, le digo, una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. La religión, sin ponerle católica, musulmán, lo que sea, la religión habla de amor y habla de empatía con el prójimo y habla de esto y es lo bonito. Superación. Los fanáticos religiosos de cualquier tipo de religión, aguas. Es el terror. Son los que buscan mediante la interpretación convencer a la gente de hacer cosas que supuestamente están en los escritos que realmente no fueron hechos de esa manera. Entonces es lo que tiene la tía interpreta de acuerdo a cómo cree y en lugar de ser la cuidadora de los niños se convierte pues como en la enemiga de ellos. ¿Qué? Y al mismo tiempo hay un oficial de policía que investiga las causas de este accidente y se convierte en el mejor aliado de los niños para sobrevivir los horrores de la última casa en la montaña. Y este oficial de policía en la historia es relativamente joven, tiene 30 y tantos años y el lobo sale de viejo. Entonces por eso están conectados los libros. Wow. Fíjate que te voy a leer, no he tenido la fortuna de leerte, pero me siento muy relacionado. Haz de cuenta que yo tuve por ahí una pareja en donde decía que ella era una estrella que se posiciona a un lado de la luna, que es un planeta, creo. No está todo el tiempo, solamente surge unas veces al año. Aparece en ciertos movimientos. Ajá, exacto. Pero decía que yo me transformaba, o sea, como un hombre lobo, pero porque yo le decía que para mí la vida era así, de salvaje. O sea, entonces yo decía, en su momento, ella tuvo insuficiencia renal, yo le doné el riñón, pero yo decía, es que la vida no es bondadosa, pero tampoco es que te toquen cosas malas o buenas, son condiciones. Es parte de vivir. Sí. Pero yo creo, o sea, y yo relacionaba mucho mi historia de desarrollo porque decía, o sea, tienes que ser como un hombre lobo, cómete, o sea, que nada te detenga. Claro. Y tienes que tener esa frialdad en los huesos, o sea. El hombre lobo tiene un objetivo que es alimentarse. Alimentarse, ¿no? exacto. Y que es la metáfora de la parte animalística del ser humano, de pierdo el control de lo que me distingue y me caracteriza como persona, como lo humano racional, pensante. Lo racional, lo racional. Sí, todo y me dejo llevar instintivo. por mi instinto. Exacto. ¿no? Pero es un instinto asesino natural Y que viene de la naturaleza humana, que es alimentarse, y desbordante. que es Claro. Y entonces te digo, ya puedes ahí jugar con metáforas de cómo relacionas al hombre lobo y las cosas que hace con las cosas que quieres tú mostrar, ¿no?
Oye, Por Javier. ejemplo, en Sí. Rey Lobo, que es el tercer libro y es una continuación directa de Lobos, ahí no puedo entrar en mucho detalle porque sería como hacerles spoilers, pero por ejemplo el villano es una metáfora de un asesino serial, de una persona que busca patrones de mujeres exactamente con cierto físico, cierto color de cabello y todo y las mata, porque puede escoger, es un lobo pensante, Ajá. pero en sí es la metáfora de los desgraciados o los hijos de la chingada que andan haciendo cosas que no deberían. Justo ¿no? lo que te iba a Ajá. decir, o sea, tú lo transgiversas a las cosas de la vida cotidiana Lo y hay un interpretas. chingo de esos Sí. cabrones. Sí. Oye, ¿y cómo es que sales de esa situación humana tan compleja? Es que ahí vamos, para vamos llegando. Nomás me desvío un poco, pero Tú por sigue, contexto. tú sigue. Entonces, Yo soy el aterrizador. cuando termino la última casa en la montaña, fallece mi mamá. Se complican las cosas en el trabajo. Dejo mi trabajo y me siento entre todas las depresiones que estaba viviendo, porque de repente es como cambia toda tu vida. Mi abuela seguía viva con 99 años. Había estado Muy muy bien hasta los 96 y luego cuando falleció mi hermano empezó a tener detalles de demencia senil y luego pues ya Alzheimer y otras cosas por la edad, Sí. digo normal. Fallece mi mamá, a las 2 semanas se cae y se fractura la cadera, se hace pesado, entonces tomamos la decisión de irnos a donde vive mi abuela para no cambiarle a ella su rutina, no hacerle esto, no hacerle lo otro. Y fíjate que es bien chistoso. Tenía días buenos y días malos, pero ya no hablaba mucho, ya no convivías o sea, podías estar con ella, pero ya no había una charla, ¿no? Sí. Pero el ver lo alegre que se ponía cada vez que veía a mis hijas, yo no sé si las reconocía o no, porque eran sus bisnietas, pero verlas ahí en la casa y oírlas jugar y todo, le alegraba el día, entonces ya con eso yo me quedaba en paz. Sí, Entonces, te da vida, ¿no? Wow. Entonces pasa esa etapa, entro yo en depresión y no es es que es bien chistoso. Hablar de depresión es un arma de doble filo. Hay gente que te va a entender y si la ha vivido y sabe cómo es, y hay gente que te va a decir, ay, deja de hacerte pendejo, párate y haz las cosas, ¿no? Ajá. Y lo que siempre les digo, güey, es que si tú entendieras que cuando alguien tiene depresión es como si le dijeras el de, no, la depresión no existe y te debes de parar y debes de hacer esto y esto y esto y dejarte pendejadas, es como si le dices a alguien, aviéntate del balcón y vas a volar. Ajá. Espérame, no tengo alas. No, es que no vuelas porque no quieres, tú aviéntate y vas a volar. Dices, no se puede así, no funciona así. Y recuerdo muy bien una plática con mi esposa que me dice, oye, llevas 3-4 meses así, te he sentido así. Y le dije, sí, estoy deprimido. Me dijo, ¿necesitas ayuda? Y le dije, quiero ver todavía si puedo salir de esto yo solo, pero si no puedo, en el momento que sienta que no puedo, te voy a decir, necesito ayuda. Eres uno de 1 millón que acude de manera Que reconoce. o sea, que reconoce, sí. que Yo necesita sabía que estaba mal. Digo, siempre he sido Sí. una persona que ha estado como muy en contacto con como lo que siento. Pasaba de niño, pasaba mucho tiempo solo. Mis 2 papás trabajaban. Mi hermano entró en una parte. Hijo único, no, sí, ¿Eh? dos No, sí. hermanos, sí. Mi hermano entramos en una etapa en la cual yo iba en la mañana a la escuela y él en la tarde, entonces no los veía. Mis papás llegaban, uno a las 5 y otro a las 7, entonces pues pasaba tiempo solo, ¿no? Y me ayudó para desarrollar ideas. Jugaba con mis yayos, con los Thundercats, con los monitos, o sea, creaba mis propias historias. Tu propio mundo. Ajá, pero sí pasaba tiempo solo, ¿no? Y entonces pasa eso. Y sí me acuerdo que me levanté un día y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, ya no puedo yo solo. Necesito hablar con alguien, o sea, necesito alguien que sepa cómo tratarme y cómo esto. Fui con un psicólogo y no hice mucho match. Me recomendaron también luego a alguien como de más como de alternativo, no me acuerdo qué corriente era, pero también era, ya sabes, de entre energías, emociones, esto y lo otro, y tampoco me logré acomodar, y de repente caí con María, que si no la conocen se la recomiendo, si alguien necesita, ahí les pasará María Gutiérrez. Nacho los datos, y hagan de cuenta Es que- psicóloga. psicoterapeuta, sí. Psicoterapeuta, muy bueno. Y caí en blandito y luego ella me agarró el modo. Soy una persona, como te decía hace rato, no muy sensible, muy directa, veo, Sí. o sea, es chistoso porque te digo, la gente luego de repente a las personas que son diferentes en cualquier ámbito, pues siempre hay un rechazo y un apartar, ¿no? Entonces, cuando le dices, es que yo veo el mundo diferente, yo veo lo artístico, lo bonito, lo horrible, lo feo, lo trato de transformarlo, lo modifico y lo moldeo para expresar en arte, esto es como...
ay, güey, pero ¿no te gusta el fútbol? Sí, sí me gusta el fútbol. Ah, entonces vamos a ver fútbol y a tomarnos unas chelas. Dices, o sea, Sí, entonces sí, te entiendo. es complicado encontrar quién te halle el Sí. modo. O sea, el otro día decía mi mujer que decía que si tú logras hallarle, descifrar la personalidad de alguien que tiene poquito autismo y TDAH y esto y todo, son los mejores compañeros que puedes tener. Sí. O sea, si te descifran, es como dicen, se sacaron la lotería, ¿no? Y aquí lo que quiero destacar es que muchas veces es la etiqueta. Es que tiene, y eso pasa con las nuevas generaciones. Tienes TDA. Yo tengo TDA. Yo tengo un cierto daltonismo, tengo un síndrome del cerebro irritado y todo. Y todo eso transformarlo en una cualidad, ¿no? Sí. Creo que eso, Sí, en lugar de pretexto, saber cómo eres para poder potencializar cómo eres. potencializar. Sí, porque primero está el estigma de, es que ahora todo mundo tiene TDA, ¿no? O sea, Ajá. y ahora no sé qué. Y ya no hay así de, pendejos. A ver, no. Todos Hay tienen un TDA. espectro y hay del 0 al 100 y puedes Ajá. tener 1 de 100 y puedes tener 99 de 100 y funcionas Pero diferente. creo que la voluntad del individuo de decir, bueno, este no es mi limitante, es mi característica y de esto voy a hacer una potencialidad. No me voy a quedar, es que tengo TDA y compréndanme y por eso. No, yo creo que podemos transformarlo en una potencialidad. Yo que dirijo actores o que doy clases, puedo estar atento a 4 cosas. ¿Sabes cuál es una analogía que creo que podremos aplicar? Y no sé si ahorita se me ocurrió. Tal cual es como si te dieran una bicicleta, ¿no? Ajá. Algunos le van a dar una de carreras, otros una de montaña, algunos otra viejita, o algunos te heredaron tus papás la que era de tus bisabuelos. Y con esa te tienes que enseñar a andar y con esa tienes que andar en la vida. Claro. Entonces, lo que te funciona a ti para mantener el equilibrio, para dominar tu bicicleta, no es la misma que la mía, no es la misma que la de Héctor. Por supuesto. Entonces, creo que la forma de verlo, o sea, en términos muy llanos y simples, podría ser algo así. Entonces empiezo a ir con María, empiezo a tratarme, y cuando ella me empieza a mejorar, o sea, no es que ella tuviera una varita mágica, pero es de que de repente le cuentas y te dice, es que esto es por esto y esto y esto, y está basado en esto, y es así, dices, Madres. ay, pendejo. No, o sea, ¿cómo tan no me di fácil que se cuenta? ve. Sí. Ajá. Y empiezo a mejorar y me sienta un día mi esposa y me dice, oye, veo que estás mejor, estás de mejor ánimo, te estás volviendo a escribir, estás haciendo esto. Me dice, ¿por qué no te quedas ya escribiendo de tiempo completo? Ella fue la que me lo sugirió. Miedo. Y yo así de, ¿cómo? Y me dice, si no lo haces ahora, si no te animas a hacerlo ahorita, ya no lo vas a hacer nunca. Y fue de, órale, va. Y me dice, hacemos lo que tengamos que hacer, modificamos, nos acoplamos, hacemos. Dice, pero dedícate a eso. Y ¡Qué maravilla! Sí, no, o sea, ella encontré una pareja. Renunciaste. No, ya te digo, ya estaba yo hasta la madre, te digo, fue cosas de entre el trabajo, lo de mi mamá, lo de mi hermano, lo que se había acumulado y todo, fueron muchas cosas y dije, ya está aquí. ¿En qué trabajabas? Trabajé muchos años en el Museo Trompo Mágico, Órale. en el área de comunicación social, fueron casi 12 años. Chingues. Y fue muy padre muchas épocas, otras no tanto, pues como toda buena dependencia de gobierno, cada vez que había cambio, pues Era la dirección, sufrir. el rumbo era sufrir, Ajá. y sí pasó así como que un día de, se acabó, ¿no? Que ¿Cómo se llegó llama tu esposa? Beatriz. Beatriz, felicidades. Felicidades. Sí, Gracias felicidades. por ¿Ella qué se dedica? apoyar. Ella se dedica a apoyarme y a ser mejor persona de mí. Que no es poca No, cosa. No, es una no chinga, yo no soy poca. nada fácil. No, y déjame decirte que hacer match, o sea, hacer equipo, Ujú. ahorita las relaciones en México es bien escaso. O sea, que hagas equipo Sí. emocional, profesional, personal como padres, porque necesitas hacer equipo. O sea, y la neta, Beatriz, Fíjate, Un ella ejemplo. perdió a su papá también cuando creo tenía, no sé si meses o años. ¿Todo bien? Creo 4 años a lo mejor. ¿Todo bien? Todo bien, Ah, ok. sí, Y, sigamos. y un día nos sentamos a platicar y ¿qué tienes tú como objetivo de vida? Y me dijo también así de, yo quisiera estar para mis hijas en todo momento. Me dice, ¿tú? Y le dije, yo también no quisiera perderme ningún festival de mis hijas. Vamos acomodando todo para que podamos asistir a todas nuestras hijas, a darles el tiempo mientras están chicas y darles las herramientas para que de grandes sean emocionalmente estables y no dependan de nosotros de ninguna manera. Y que sepan que si nos necesitan siempre tienen las puertas abiertas, pero que vieran hacia atrás. Y lo que le digo siempre de broma, le digo, de todos nos van a decir que les jodimos la vida y van a tener que ir a Sí, terapia. claro, Pero- claro, eso no se van a librar, no papá. hay más, son de las nuevas generaciones. No se van a Olvídate. librar, papá. Lo que, Sí, lo que sí es cierto es que saben que allá afuera hay una historia de terror que te puede, Sí, que te pero puede por ejemplo partir el otro día alma, me dijo mi cabrón. hija, la chica, me dice, oye papá, ¿y por qué escribes terror? Y le dije, ¿sabes que nunca me habían preguntado eso? Y le dije, yo creo
porque en mi interior soy una persona muy violenta. Y por lo mismo de las cosas que tengo, de cómo veo la vida, para mí las injusticias me sacan de quicio mucho, y desde las más tontas, como de que hay 4 coches haciendo fila para dar vuelta y que venga el gandalla y se ponga hasta adelante, o se pongan 3 adelante para esto. O sea, le digo, yo agarraría el bat y me bajaría y les rompería las calaveras a todos, ¿no? Yo también le dije eso. ¿Qué no hago? Trato de desahogar con mis escritos. Yo si no fuera actor, asaltaría a viejitas afuera de misa de 8. O sea, yo sería un asaltador de viejitas. Yo no quiero hablar de mi parte mala. Pero fíjate que es bien importante 3 cosas. Primero, aprovechaste la oportunidad. O sea, no te quedaste sentado esperando que llegara alguien y que te tocara la casa y te dijera, oiga, ¿no tiene una novela por ahí que nos pueda facilitar? Que eso ya no está pasando. Segundo, que hiciste del momento difícil lo transformaste en inspiración. Y tercero, que escogiste a las personas indicadas para rodearte. O me escogieron, como dicen, la mujer es la que escoge, ¿no? Sí, pero eso es bien importante. Pero sí, es que eso. Yo soy maestro y tengo que recapitular. ¿Qué aprendimos? Sí, entonces adelante. 3 cosas que aquí vemos con esta persona que nos está aportando para nosotros que queremos construir una carrera en el arte o en cualquier lugar, ¿no? Son 3 cosas muy importantes. Yo denoto pasión, amor y resiliencia. Exacto. De hecho, el tema del segundo libro es la resiliencia de los niños. Hay algo bien importante de cómo suceden las cosas, ¿no? Cuando nos conocimos, mi esposa y yo, los dos veníamos de relaciones muy malas. Muy, muy malas, que nos habían destrozado emocionalmente, anímicamente, y que nos habían hecho como perder el amor propio y la fe en uno mismo. Ella estaba un poco mejor que yo, pero nos conocimos y nos empezamos a tratar, y los dos estábamos en un mismo canal de, oye, me agradas, te agrado, vamos viendo a dónde lleva esto, sin presión, sin ponerle etiqueta de nada, de nada. Y de repente era de, pues ya no es la persona con la que salgo, es mi novia. Y oye, ¿tú te quieres casar algún día? No, sabes que yo no me quiero casar, yo tampoco, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente vámonos a vivir juntos, como al año y cacho de empezar a andar. Digo, ya nos conocimos también a los 28, 29 años, ya no estábamos tan chicos, ¿no? Como para ser tan impulsivos. Niños. No, bueno, ahorita lo ves y sí, digo. Pero ¿no? es que la realidad, o sea, ser impulsivo o ser consciente, te lo detonan otras experiencias en la vida. Yo conozco gente de 55 años. No voy a hablar de los temas. Entonces, David. No era para Nachito, no era para Nachito. Para el siguiente programa, el bullying incluido. Vivimos juntos, empieza a dar la sinergia, empiezas a ver que las cosas que creías que eran de una manera, o sea, empiezan a funcionar diferente, ¿no? O sea, es como, cabrón, yo no sabía que esto podía ser así de padre, así de bonito, este apoyo, esta comunión de crecer los dos en la misma dirección, y de repente sí te digo, oye, ¿nos casamos? Llevamos al día de hoy 5 bodas. O sea, nos hemos casado 5 veces diferentes, hemos renovado votos y todo, que no nos queríamos casar. ¿Cada cuántos años? Como cada 5, como cada 3, 4 años, sí. Órale, qué padre. Sí. Qué padre. Fíjate que yo tengo 2 cosas que resaltar de ahí. Cuando te conviertes en papá, tienes una lección. Un papá y mamá. Eres papá y mamá de tiempo completo, pero no dejas de ser esposo. O sea, ahorita yo he platicado con muchas personas que son padres, que son esposos, y la esposa te dice, es que yo soy mamá, solamente soy mamá. O sea, mis hijos son todo para mí. Y los papás a veces también, pero ves una relación de la verga. O sea, de la chingada. O sea, muy entonces, fea. Creo que traducción, pero creo que te tienes que dar cuenta, o sea, que el hecho de que tus hijos sean tu vida no quiere decir que tampoco la vivas con tu esposo, o sea, o que no la vivas, porque ustedes tienen una relación ejemplar. No lo conozco a detalle, lo que nos has mencionado. Hemos tenido suerte de que nos ha ido bien. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque también entraron con mucha aceptación de cómo era cada quien. Ser claros. Sí. Ser claros. Y creo que la comunicación es una parte fundamental en eso. Pero no solamente la comunicación, el hecho de decir, oye, cabrón, o sea, vamos a ser papás,
pero no hay que dejar de ser los mejores esposos. No, y son cosas que vas aprendiendo en la marcha, porque hay muchas cosas que nadie te explica, ¿no? Bien lo dicen en Fight Club, ¿no? De que el ritmo de vida estaba marcado de, ¿y qué hago? No, pues estudias, y ya acabaste la prepa, y ahora qué, pues la carrera, papá, ya acabé la carrera, y ahora qué, pues ahora trabajas, y ya conseguí trabajo, y ahora qué, pues ahora te casas, ¿no? Ajá, entonces va así, pero y al final, ¿qué fue de tu vida? Iba a tocar algún punto de lo que estabas mencionando y se me fue, pero, sí, que creo que el mayor engaño que te venden, de como ser humano es que una gente confunde la estabilidad con no hacer cambios. Exacto. Y realmente estamos en cambios de forma constante todo el tiempo, como tú dices, pues tienes una relación de pareja, si tienes chance de disfrutarte varios años, qué chido, antes de ser papás, ¿no? Y luego dices, decido ser papá, y nace tu hijo, y como dices, si no es nada más el hijo, es redescubrir tu relación de pareja porque tienes ya alguien que depende completamente de ti 24/7, claro. Y al mismo tiempo tienes que mantener la relación de la forma en la que no en la que la tenías, tiene que haber cambios porque es necesario, pero no se tiene que descuidar, como mencionas. Que también depende de uno 24/7, o sea, por así decirlo, y yo dependo de mi pareja 24/7, pues al final vivimos en el mismo núcleo, ¿no? Emocional y del espacio. Oye, pues ya llevamos como una hora, ¿verdad? Lo cerramos a los 25. Tenemos 10 minutos bien, David, más. Si no... 10 minutos más. 10 minutos más, muy bien. Okay. En realidad que no les esté aburriendo en realidad tenemos hasta las 6:40 y está bien padre. Está súper interesante y yo quiero agradecerte esta apertura que tienes. Yo, por ejemplo, te quería proponer, no sé, que nos digas, porque hemos hablado de lo que tiene que lograr lo que tiene que superar uno para llegar a un lugar donde puedas decir, soy escritor. Pero tienes que mantenerlo, ¿no? Y ahorita estábamos hablando. Claro. Estábamos hablando de, yo quiero ser escritor, pero, por ahí tengo unos ¿Qué tienes que hacer, Javier, para mantener esta actitud, esta forma de vida? Mira, yo nunca, es bien chistoso, la gente sí como que todavía tiene el concepto de que eres escritor, es como si hubieras logrado algo importante. Yo siempre digo, yo no he descubierto una vacuna contra algo, o sea, o la cura contra el cáncer, o sea, eso sería algo, imagínate, ¿no? El impacto que tendría, simplemente escribí un libro que a mí me gustaría leer de la forma más sincera posible, sabiendo que con eso iba a conectar con más personas que tendrían gustos similares, porque una de las mentiras más grandes que también que nos hicieron creer al crecer en los 80s y 90s es que cada persona es única y especial, ni madres, somos igual que todo mundo, tenemos los mismos gustos, nos rompen el corazón igual, nos decepcionamos igual, las mismas necesidades de afecto, si no habría lo que decíamos, no habría arquetipos de psicología, no podrías conseguir una chava de cierta manera porque el papá siempre estuvo ausente, o sea, hay ciertos patrones de conducta y son universales, ¿no? Entonces, el consejo que siempre le doy a la gente que me dice, oye, ¿qué se necesita para ser escritor? Siempre les digo, constancia, amor propio y el no claudicar, le digo, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. El ser escritor implica que tienes que moverte de muchas cosas porque para vivir 100% de ello es muy complicado, o sea, necesitas barajear otras circunstancias, otros negocios, hay gente que da cursos, hay gente como yo que no, fíjate que si, por algún extraño motivo siento que me falta algo para dar cursos, no sé si es falta de seguridad, de que siempre digo, o sea, ¿cómo yo te voy a poder enseñar algo a ti? O sea, es como, prefiero compartirte mi experiencia y ver en qué te puedo ayudar, pero yo no podría decirte, es que para crear el viaje del héroe necesitas iniciar con un personaje que esté en una etapa tranquila en su vida antes de empezar a vivir la aventura. Y digo, pues son cosas que puedes investigar y leer. Se me haría como no sé, como mala onda de mi parte cobrarte por algo que tú podrías investigar y aprender. Si tú me lo permites, aquí nos dedicamos a la formación y docencia, estás listo. En primera. Gracias. Segundo, pierde el miedo. Y tercero, Artefacto puede ser un espacio para que des tu primera sesión. Claro, yo con gusto. Pero sí, es que es diferente, si me explico, es otra. Yo creo que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque todos pagamos por cosas que podemos aprender de manera autónoma. Uh-huh. No nos enseñan a ser autodidactas. Uh-huh. O sea, vivimos en un sistema educativo en donde te dicen, si no lo haces, eres un pendejo, eres un inútil, si no trabajas, te vas a morir de hambre. Sí, o sea, y yo sé que todo, yo doy clases, yo sé que todo está en línea, todo lo puedes investigar, pero yo creo que el gran secreto de enseñar es provocar.
La conexión. Y es lo mismo con las historias que les digo a la gente. Le digo, mira, nadie va a descubrir el hilo negro de algo. Va a estar bien cabrón que escribas algo que no se haya escrito nunca. Ajá. Pero es como una canción. Las notas son las mismas desde quién sabe cuántos cientos de años. Exacto. El chiste es el orden en que lo acomodes. Sí. ¿Y la cómo? interpretación que tú hagas. La entonación. Sí. La letra que le pongas. O sea, ahí hay una serie de factores. Es como la gente que puede cocinar muy bien siguiendo la receta y la gente que dice, pues una cucharada de sal y agarra el puñito y lo avienta, ¿no? Entonces, los dos pueden llegar a hacer lo mismo con resultados diferentes, pero siempre va a haber alguien que tiene eso nato. Ajá. Y no sé si contesté bien a tu pregunta o sí que... y creo que hay algo muy importante que quiero destacar, que es... creo que la grandeza no radica en ser el mejor escritor, porque también nos han vendido a partir del 2000, es que tú si quieres puedes ser el número uno. Si tú quieres puedes. Y no es cierto. Yo creo que ser quien tú quieres, quien tú te propusiste ser, es ya eres uno en un millón. Y cuesta trabajo. Y cuesta mucho. Cuesta trabajo aceptarlo. Porque ya, si tú preguntas en la calle y le preguntas a 100 personas, ¿eres lo que querías ser? ¿Estás satisfecho? Y yo creo que hay una gran insatisfacción, una gran sensación de frustración. Entonces ya decir, yo soy quien quería ser y logré lo que quería, ya eres uno en un millón. Y es bien cabrón eso, Nacho, de verdad, porque por ejemplo, yo un día le dije a mi mujer, yo en este momento hago las paces en que ya no fui director de cine. Dirigí mis cortometrajes, trabajé esto, he trabajado en guiones y todo, pero yo ya estoy en paz, me gusta escribir, soy feliz escribiendo, jamás pensé dedicarme a esto y todo. Y dije eso y de repente, oye, que si nos puedes pulir para tal película que va a entrar en producción en 2 semanas, ciertas secuencias y esto, ok, va. Oye, que si escribes un guión, oye, ¿no te gustaría dirigir? ¿No te gustaría? Se han dado casos en los que he estado más cerca de dirigir ahora que antes cuando lo estaba buscando. Y eso es algo que lo platico con mi esposa y le digo, o sea, no entiendo cómo funciona el mundo. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, es energía. O sea, esto que tú explicas es perder como estas ganas con miedo de querer hacer las cosas, no lograrlo, hay frustración, se detonan otras emociones y no lo logramos. Me pasa lo mismo con clientes. Me pasa lo mismo. Llega el momento en el que yo decía, cabrón, yo soy bien carero. Y dije, en el momento en el que dije, súbele más. Y si quiere, bueno, si no, ni modo. Sí, no. Me lo compraban. Sí. Y ¿sabes qué nos mata mucho? Yo creo a todo el ser humano la comparación. El que digas, es que no manches, tal director a sus 27, Guillermo del Toro a los 28 años hizo su ópera prima. Yo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y lo ha dicho él, creo, ¿no? En sus masterclass que dice, güey, están bien jóvenes, o sea, yo no sabía nada, ¿no? Y te digo, yo trato siempre de animar a la gente. Es que no sé si escribir y todo. Le digo, a ver, ¿ya escribiste algo? Sí. Le digo, entonces ya eres escritor, para empezar por ahí. Te haya leído, no te hayan leído, si tú acabaste algo, ya eres escritor. Porque el 90% de la gente, o 95% que quiere ser escritores, nunca acaba nada. Sí. Entonces, en el momento que tú cruzas esa línea del 95%, ya estás en un 5%. Y lo que mencionabas hace rato, yo tengo un pedo muy grande de mi personalidad, no sé a qué parte de mi rareza se deba, pero mi mujer era de, no manches, firmaste con Penguin Random House, ¿estás contento? Y yo, no, hasta que vea el diseño de portada. Me mandaban el diseño de portada y me decían, no manches, la portada, ya estás ahora sí contento y todo. Yo, no, hasta que vea el libro en físico. Y me mandaban el libro en físico y, ya estás ahora sí feliz de la vida porque tu primer libro y todo esto. No, hasta que lo vea en una tienda. Y ya lo veíamos así en una librería. Me dice, ahora sí ya estás contento, ¿verdad? Le digo, no, hasta que lo presente en la FIL. Y se abre la oportunidad de presentar en FIL. Y ahora sí le digo, no, hasta que lo vea, no sé qué. Y me dice, cabrón, ¿cuándo vas a estar satisfecho? Y le digo, yo creo que nunca. Sí, le digo, pero curiosamente ese nunca han sido metas que de forma inconsciente he logrado cumplir. Hasta que me dice ella, ok, me dice, decías que hasta que no te parara alguien en la fil que tú no conocieras y te dijera, no manches, tú eres Javier, fírmame mi libro, aquí lo traigo. Y me dice, no vas a ser famoso hasta el día que le firmes las boobies a alguien. Me dice, yo voy a estar ahí para verlo. Sí, es más, fírmame le digo, ok, ¿no? David, tráenos que fírmamela. No tengo muchas, pero no. Pero sí me explico y son cosas que uno va mentalizando. Sí, es la eterna insatisfacción como los amorosos de Sabines que dicen, nunca van a estar satisfechos, no
me acuerdo cómo son los eternos insatisfechos, los amorosos. Somos tan apasionados de lo que hacemos que nunca estamos de decir, ya lo hice. Pero un día creo que descubrí cómo craquear el código y dije, ok, en lugar de estar insatisfecho por eso, lo voy a ver como metas que quiero cumplir. Exacto. Pequeñas Entonces, metas. sé que sigue siendo parte antinatural el decir, no estoy contento, pero hay partes como que, ok, entonces ahora quiero esto. Y no voy a estar contento hasta que pase esto. Y no es que busque eso per se. Me enfoco en lo que sé hacer y lo que me gusta para que eso me dé como resultado aquello. Justo es lo que te iba a comentar. Yo creo que a nosotros los emprendedores nos sucede que cuando superas la etapa emocional de los negocios, porque te vuelves una persona resiliente, solo lo haces por las capacidades que tienes y lo demás sale sobrando. O sea, en realidad, por ejemplo, yo no tengo negocios por dinero. Yo tengo negocios porque sé hacerlo. Y porque disfrutas haciéndoles. Porque disfruto ver crecer a las personas. Fíjate, es estúpido. No, pero es bien padre. Ojalá y todo el mundo fuera así. Imagínate cómo funcionara el mundo. O sea, pero fíjate, cuando viene la verdadera riqueza no es tener millones en la cuenta. La verdadera riqueza llega cuando tu desarrollo viene a la par del desarrollo de tu entorno, o sea, de las personas que era lo que mencionábamos en las partes de las preguntas. En las preguntas, o sea, ¿cómo transformas tú con tu trabajo el entorno en el que estás? Que me hiciste mover mucho la ardilla porque decía, cabrón, o sea, ¿cómo? O sea, pero una cosa que le gusta mucho a la gente es eso que dicen, qué padre que para hablar de licantropía no te fuiste a Europa o a Estados Unidos. Exacto. La situaste aquí en México. Exacto. Y qué padre que los personajes que van y hacen ciertas cosas, yo pudiera aquí en Guadalajara y visitar esos lugares y hacerlo. Y le digo, es que no fue nomás por buena onda, era para crearte un ancla emocional y sentir que tú los conocías de cerca para que cuando murieran te doliera más. Y me dicen, ay, mendigo cabrón, no sé qué, ¿no? Y le digo, pues sí, pero es parte del juego de manipular las emociones. Exacto. Para que no digas, pues fue una historia entretenida esto y todo. Y te digo, como dices, no escribo para ganar premios, escribo para que me escriban a las 4 de la mañana y me dicen, no manches, acabo de terminar de leer tu novela y estoy llore y llore, eres un cabrón porque hiciste eso, pero me encantó y al final está fabuloso. Y digo, eso es, comunicas para transformar. ¿Te das cuenta, Javier, que ya ves que de manera histórica, o sea, desde la Roma antigua, la gente quería prevalecer en la historia, con la conquista y mamás así, ¿no? ¿Te das cuenta que aunque tú faltes, tus libros van a seguir? ¿Sabes que eso apenas me lo dijo el otro día mi esposa y no había caído yo en cuenta? Justo hablamos de eso hace 3 semanas máximo, que me dijo, oye, ¿te das cuenta de que tú ya trascendiste en la vida? Y le digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, no me refiero a que tuviste a tus hijas, que tienes descendencia, por decirlo de una manera, que ya plantaste un árbol, que ya hiciste esto, que ya hiciste esto. Y me dice, pero lo que has hecho con tus historias y de conmover a la gente y que, por ejemplo, hay gente que llega y que dice, este es mi libro favorito, o hay gente que te muestra y trae un lobo tatuado en el brazo y es un lobo de mis libros, o sea, y cosas así que dice, ya tú diste un peldaño más hacia eso. Y sí le dije, ¿sabes qué? No lo había hecho consciente. Le dije, y ahora me acaba de dar más miedo para todo lo que tengo que escribir porque siento una responsabilidad mayor. Pues eso está padre. Sí me explico. Y de ahí viene el quiero más. Y no es más fama, no es más dinero. Es exactamente hacer más para dejar más huella. Es como, fíjate, el libro que se estrena este año se llama Tumbas de Sangre. Y quería hacer un libro feminista sin que se sintiera de esa manera. Wow. Entonces la historia está situada en Guanajuato, en un pequeño pueblo que durante 8 años no ha pasado absolutamente nada porque vivían de las minas y hubo un derrumbe y se cerraron. Entonces los hombres al cumplir los 18 años se van al norte y es un pueblo mayoritariamente de mujeres, ¿no? La protagonista es la inspectora de la policía de ahí. Wow. Deciden reabrir las minas y a partir de que reabren las minas empiezan a suceder asesinatos sistemáticos, ¿no? Entonces dije, ok, si voy a hacer una historia que tenga esta temática, la quiero hacer realista, que es, el jefe de ella es hombre, el alcalde del pueblo es hombre, la están demeritando todo el tiempo, ella demuestra con su capacidad cómo hacer, pero sí traté de hacer un contexto real de cómo podría darse esa situación en el país, de cómo poco a poco ella logra callar bocas y resolver los crímenes de acuerdo a su capacidad, pero sí lidiando con toda la adversidad machista que existe en el país, que aunque se diga que se va avanzando y todo, o sea, sigue muy latente en muchos lugares y sigue como dormida, ¿no? En un estado de... Que es más terrorífico. Chicos, ya vi historias, o sea, para Netflix o plataformas de streaming,
de acá de nuestro escritor. Está bien. padrísima para grabarla, o sea, para hacer una producción en gracias. video, pero bueno. Esos son otros Pues temas, nos vamos, otros ¿no? asuntos. Pues muchas ustedes gracias. dicen, digo, yo Sí, podría seguirle a 4 horas gustísimo, más, pero te podemos volver a invitar Sí, cuando gusten. ya se Yo estrene quiero tu preguntarte libro. algo rápido. Sí, va. ¿Te presentas en escuelas? ¿Te presentas en algún lugar en donde la gente pueda ir a charlar contigo? En donde puedas compartir tu experiencia, tus capacidades, tus habilidades, facilitar las herramientas. Cuando hay ferias de libro, normalmente yo dependo de la invitación de la escuela o Ok. de, por ejemplo, una librería, supongamos. ¿Se Ok. pueden decir marcas? Sí, o claro, Por ejemplo, claro. si Gonville maneja la feria del libro de alguna escuela en particular, Ok. sí, como soy de los pocos escritores que hay en Guadalajara, Sí. si es de repente, oye, puedes venir a tal escuela secundaria a hablar sobre tal libro y haces una charla con los alumnos y esto y todo. Yo no organizo per se cosas, sí dependo de la invitación. Si alguien está escuchando y me quiere invitar a que vayamos a platicar, Sí. con gusto lo hacemos. Me pueden encontrar en redes sociales como Javier M. Sotelo, Javier con X, y en todas las plataformas me encuentran de esa manera. Perfecto. Yo creo que eso es algo bien importante porque de alguna manera siempre conoces a las personas ideales en el momento adecuado, ¿no? Ajá. Yo creo que así funciona la vida. Sí, yo también creo que pues funciona así. hay que motivarnos para llevar personas como Javier a Sí, nuestras escuelas. No, y para siempre quise motivar. hacer teatro, entonces Exacto, digo, en una para de esas motivar. y hacemos algo y Hacemos algo, ¿cómo Una no? conexión. Que tú escribas porque una llevo a obra mi hija y- de repente a teatro, obras de terror, o sea, porque nos gusta, la más grande tiene 14 años, entonces padre, digo, ay, estaría padre escribir algún día algo para que ella pudiera irlo a ver y que diga, no manches, le escribió a mi papá, ¿no? Eso. No te Oye, queremos comprometer, pero quisiéramos hablar, sentarnos, platicar la propuesta de ver si podemos hacer algún tallercito, alguna charla, alguna Claro. plática, algún convivio, no solamente con un gran escritor, con una gran persona, creo que podemos aprender mucho y seguir aprendiendo de lo que hace, cómo lo hace, y pues aprender, por supuesto, también a desenvolverte en el medio, ¿no? Y creo que nos detonaría muchas capacidades, pero principalmente convivir, conoceríamos excelentes personas, en el medio Compartir del experiencias, emprendimiento, como compartir dices, ¿no? Eso experiencias. Creo que podemos hacer algo bien interesante, lo vamos a Claro. charlar en privado para no comprometerte aquí en cámaras. Sigan, muchísimas gracias, chicos, chicas. sigan sus redes, sigan, por favor, sus redes sociales, sigan las nuestras, Agape Podcast. Estamos aquí para ustedes, estamos aquí para compartir esto, el detrás de bambalinas de lo que convierte a las personas en lo que son ahora, y pues bueno, síganos. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Hasta luego. Bye.